En este vídeo vamos a revisar un poco las diferentes medidas de seguridad que se aplican a los ficheros o que debemos aplicar a los ficheros que contienen datos de carácter personal. Vamos a empezar viendo las medidas aplicables a los ficheros clasificados de nivel básico y después en el siguiente vídeo procederemos a comentar las diferentes medidas para ficheros de nivel medio o nivel alto. En cuanto a las de nivel básico, una de las medidas que el reglamento de aplicación para la LOPD nos indica es la elaboración del documento de seguridad. De hecho, nos obliga la ley a tener a disposición del responsable de fichero este documento de seguridad. El documento de seguridad será ese documento que como mínimo deberá contener los siguientes aspectos. Por ejemplo, el ámbito de aplicación del propio documento, es decir, una especie de índice de lo que contiene el propio documento de seguridad. También deberá contener las medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares que permiten garantizar el nivel de seguridad que se exige en el reglamento. También debe haber una especificación de las diferentes funciones y obligaciones que tendrán los empleados de la empresa, así como una relación de los distintos empleados que deberán tener acceso o pueden tener acceso a los datos de carácter personal. También en el documento de seguridad deberá aparecer la estructura de los diferentes ficheros que contienen datos de carácter personal y una descripción de los distintos sistemas de información que se utilizan para tratar estos ficheros. También deberá haber dentro de este documento de seguridad el procedimiento que se sigue para notificar, gestionar o para dar respuesta delante de las incidencias que pudieran haber referente a los datos de carácter personal. Y finalmente es de obligación que incluya este documento de seguridad los diferentes procedimientos que se llevan a cabo para realizar las copias de seguridad y para la restauración de los datos. Este documento debe estar en todo momento actualizado y en el caso de que hubiera algún cambio o bien del personal o bien de los sistemas de información o bien de organización de los ficheros que contienen datos de carácter personal, deberíamos anotarlo, deberíamos actualizar este documento de seguridad para que en cualquier momento tenga o esté actualizado con las últimas novedades o las últimas incorporaciones de la empresa. Más obligaciones que tenemos o medidas que debemos tomar para datos de nivel básico son las funciones y obligaciones del personal. Esto se refiere a documentar o a informar de forma totalmente contundente o de forma totalmente garantizada al personal, a los empleados de la empresa, de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus funciones en referencia al tratamiento de los datos de carácter personal. La forma de poder dar esta información al personal, deberemos indicarlo en el documento de seguridad, pero fijaros, debe ser alguna forma que no haya lugar a duda de que el empleado ha recibido esta información. Por ejemplo, se podría adoptar como procedimiento que en el momento de contratar al empleado, automáticamente se le entregue, aparte de la copia del propio contrato, una copia de las diferentes directivas o del funcionamiento interno de la empresa y además una lista con las distintas obligaciones y funciones del personal. También sería necesario o se debería incluir dentro de esta documentación algún tipo de resumen de la Ley Orgánica de Protección de Datos para que en todo momento el empleado sea consciente del contenido de esta ley y de lo que puede acarrear el hecho de no responder a sus obligaciones o a sus funciones con referencia a los datos de carácter personal.
Otra de las medidas que se deben adoptar es el registro de incidencias. Esto se refiere pues, a notificar en algún documento, en algún formulario, pues cualquier incidencia que se produzca con los datos de carácter personal. Por ejemplo, pues si un cliente nos solicita que le rectifiquemos un dato o nos solicita que cancelemos sus datos de nuestra base de datos, etc. Entonces, todo esto pues, produce incidencias que deben quedar constatadas dentro del propio documento de seguridad en algún formulario. Otra de las obligaciones, otra de las medidas, pues es la identificación y autenticación de los usuarios. Lo que nos obliga en este caso, en caso de datos de nivel básico, la ley, pues es la de tener un listado pues, con todo el personal que tiene o que debe poder acceder a los datos de carácter personal y la forma pues, que tenemos implantada dentro de nuestros sistemas de información para poder identificar a estas personas cuando acceden al sistema o acceden a la información que contiene datos de carácter personal. También, aparte de la identificación, pues se deberá autenticar de alguna forma pues, que se trata del usuario que dice que es, que esto pues, podrá ser a través de una contraseña, por ejemplo, y en este caso pues, también se deberá indicar y deberemos notificarlo dentro del documento de seguridad, pues cuál es el procedimiento que se sigue para asignar estas contraseñas, distribuirlas a los empleados o almacenarlas en el caso de que se haga, garantizando en cualquier caso la confidencialidad y la integridad de esta información. También en el caso del uso de contraseñas se obliga dentro del reglamento a que estas contraseñas se cambien pues, con cierta periodicidad. La periodicidad quedará determinada también en el documento de seguridad, pero deberemos establecer algún tipo de directiva, algún mecanismo automatizado para hacer pues, que al cabo de un cierto periodo de tiempo las contraseñas del usuario caduquen y deba cambiar a una nueva contraseña. De este modo, pues, se evita un uso no legítimo de esta contraseña por el simple hecho pues, de irse pasando boca a boca esta información a distintos empleados de la empresa o personas ajenas. Otra de las medidas que se deben tomar es el control de acceso. El control de acceso pues, se refiere a tener un control de los distintos usuarios que acceden a la información de carácter personal y básicamente pues esto se realizará a través de permisos que se deberán dar a las bases de datos que contienen este tipo de información o bien a ficheros, temporales o no, pues que puedan contener datos de carácter personal. También como medida de seguridad se deberá tratar o se deberá gestionar los soportes que contengan datos de carácter personal. Y esto es pues, tener sencillamente pues, identificados todos estos soportes que puedan pues, contener información de carácter personal. Esta identificación pues, puede consistir en una etiqueta y en una lista pues, con los distintos soportes que puedan tener esta información. Esto se refiere pues, a discos extraíbles o bien pues, a algún tipo de CD, cualquier dispositivo en definitiva pues, que pueda contener datos de carácter personal. Y por último, la última medida son las copias de respaldo y recuperación. Se obliga pues, a realizar copias de seguridad de la información, al menos semanalmente, puede ser pues, que se hagan con una menor periodicidad. Y también se deberá establecer pues, cuál es el mecanismo para realizar estas copias y el mecanismo para recuperar datos en el caso de que se requieran recuperar pues, de las copias de seguridad.